días, mis estimados alumnos. Seguimos con nuestra enseñanza de esta plataforma, ¿no? Vamos a iniciar con la clase del día de hoy y la clase son relaciones semánticas. Para poder iniciar a desarrollar esta clase, primero debemos conocer qué es la semántica. La semántica nos dice que es una parte de la gramática. ¿En qué consiste? Va a estudia el significado de las palabras. Pero no tan solo va a estudiar el significado de las palabras, sino también su relación. Y la relación que existe entre ellos. La semántica estudia el significado de las palabras y la relación que existe entre ellas. Por ejemplo, yo tengo acá la palabra silla y banco. Pues estas dos tienen su propio significado. Si nosotros estamos hablando de significado, ya saben ustedes que en su cabecita tienen que dibujar una imagen. ¿Sí o no? Si yo les digo el significante silla, ¿qué van a dibujar en su cabecita? Una silla. Pero tienen que saber el concepto de eso, ¿sí o no? Muy bien, es por ello que nosotros estamos hablando de silla y banco. A ver, pero antes de ingresar a eso, a saber el significado de cada una de las palabras, primero debemos decir, para poder estudiar este significado de las palabras, para que nosotros tengamos un buen análisis de interpretación de las unidades lingüísticas, se va a tener que necesitar o tiene como unidad de estudio a las semas. Unidad de estudio de semántica son las semas. No se olviden, pero ustedes se preguntarán, ¿qué es sema? Sema para nosotros va a ser unidad mínima o rasgo semántico. Unidad mínima de la semántica. Pero ustedes dirán, rasgos semánticos. La silla, ¿qué es? Es un asiento. El banco, ¿qué es? También es un asiento. El sillón, ¿qué es? También es un asiento. Entonces, estas tres palabras comparten este significado, que son asientos, sirven para sentarse. Después, la silla tendrá brazos. Si nosotros estamos hablando de brazos, estamos hablando las cosas pues que están a los costados de la silla, ¿sí o no? ¿Tienen brazos la silla? No todos, entonces no tienen. ¿Banco tendrá brazos? No tiene. ¿Banco tendrá respaldo? La parte donde que nosotros nos vamos a apoyar. No, sí o no, no tiene. ¿La silla tendrá un respaldo? Por supuesto que sí tiene. A ver, ahora pasamos con sillón. Sillón hemos dicho que es un asiento, tiene brazos, muy bien, y también tiene su respaldo. Entonces vamos a poner signo positivo porque tienen estas tres características. Semas es una característica de este conjunto de palabras. Tenemos también acá otra sema, que es el brazo. Este brazo también son características o propios de este conjunto de palabras.
También acá tenemos otro semas, que es el respaldo. Si nosotros estamos hablando de respaldo, también tienen, tal vez tienen o no tienen también esta característica. Entonces, si para nosotros este es un sema, esto también es otro sema. Este también es otro sema. Y hemos dicho, son rasgos característicos de de la palabra. Entonces, un conjunto de semas, una sema, otra sema, otra sema, un conjunto de semas es sememas. Sememas, pues, es un conjunto de semas. Conjunto de semas. Muy bien, espero que no se olviden de semas y sememas. Ya hemos dicho que semas son características, son unidades, son características que comparten estas palabras, ¿no? Características en común que puedan compartir. Un conjunto de semas son sememas. A ver, vamos a hablar ahora de los componentes del significado. El primer componente es denotativo. Si vamos a hablar de denotativo, vamos a hablar de significado. El significado denotativo, el significado es objetivo. Objetivo literal. ¿Por qué se dice que el denotativo, el significado es objetivo y literal? Ustedes, cuando van a buscar el significado de silla en el diccionario, eso es el significado denotativo. Por ejemplo, tal vez tú quieres buscar el significado de tigre. Te vas pues a tu mataburro o a tu diccionario y este término te va a decirte pues que es un animal. Es un animal. Es un animal carnívoro. ¿Sí o no? Te va a describir de esa manera en el diccionario. Entonces, quiero que tú tengas en cuenta que el denotativo es el significado objetivo. Es el significado literal, tal cual como se te muestra en el diccionario. O es el significado de las palabras que tú buscas en el diccionario. Ya hemos dicho, tenemos un ejemplo. El tigre es un animal carnívoro y salvaje, ¿no? Ese es el significado que nos va a dar en el diccionario. Pero en el connotativo, ¿qué nos va a decir? Es un significado subjetivo. Significado subjetivo. Si el denotativo era un significado objetivo, literal, te decían tal cual como son las cosas, en el connotativo es el significado subjetivo. Un ejemplo. El ejemplo es: eres un tigre. A ver, quiero que ustedes me digan, ¿a quién tú le dices eres un tigre? A una persona que es experto en haciendo esa cosa, ¿sí o no? Entonces, tú le estás diciendo, oye amigo, eres un tigre. Si fuese un significado denotativo, tú le estás diciendo, eres un animal carnívoro, no, sí o no. Entonces, el significado connotativo varía de acuerdo al contexto en el que tú te encuentres. Eres un tigre, eres una persona experta haciendo ese caso, ¿no? Haciendo ese trabajo. Esos
son los significados. No te olvides del significado denotativo y connotativo. Ahora vamos a desarrollar las relaciones semánticas. Para que tú puedas trabajar las relaciones semánticas, no quiero que te olvides de este término. Vamos a utilizar esta de acá, pez. No te olvides de nuestro amiguito pez. La P significa pronunciación, la E significa escritura y la S significado. No se olviden de este amiguito pez porque en todas las relaciones semánticas vamos a utilizar al pez. A ver, sinonimia, ¿qué nos dice? Si la P es pronunciación, en sinonimia la pronunciación va a ser diferente. En sinonimia la escritura va a ser diferente. Pero el significado, ¿cómo va a ser? Parecido. Por ejemplo, un ejemplo en sinonimia sería anciano. Miren, tenemos una pronunciación anciano, viejo y longevo. En estas tres palabras quiero que ustedes me digan, ¿hay una pronunciación diferente entre estas tres palabras? Por supuesto que sí hay una pronunciación diferente. ¿La escritura es diferente entre estas tres palabras? Por supuesto que es diferente. El significado es parecido. Porque nosotros decimos pues al anciano, nosotros vamos a decir al anciano, utilizaríamos sinónimos. Anciano viejo, también longevo. Entonces, estas de acá son sinónimos. Significado parecido. No se olviden de eso. En la antonimia, ¿cómo será la pronunciación en antonimia? La pronunciación en antonimia pues va a ser diferente, la escritura también va a ser diferente, pero el significado de las palabras van a ser opuestos. No se olviden de eso. En antonimia el significado entre dos palabras o más van a ser opuestos, pero a nivel fonética la pronunciación de las palabras van a ser diferentes tanto en la escritura. A ver, un ejemplo. Aquí tenemos flaco, es un ejemplo común, flaco, gordo. Estamos viendo en acá que en la pronunciación estas dos palabras son diferentes, se pronuncian diferente, se escriben de una manera diferente, pero el significado es opuesto. Flaco, una persona de contextura delgada, y gordo, una persona de contextura gruesa, ¿no? Tienen un significado opuesto. Ahora pasemos a la siguiente relación semántica, que es la polisemia. Si nosotros estamos hablando de poli, no se olviden que poli significa varios. Un significante, si nosotros hablamos de significante, estamos hablando de una palabra escrita. A ver, por ejemplo, vamos a decir pico. Este va a ser para nosotros nuestro significante. Pico. Si yo te hablo de pico, en tu cabecita te estarás imaginando tal vez diferentes cosas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esta palabra, este significante, tiene varios significados. ¿Qué quiere decir eso? Que pico puede ser parte de una ave. Tal vez algunos se han imaginado parte de una ave, el pico de la ave. También puede ser una herramienta. O tal vez puede ser también, a ver, la cúspide de una montaña.
pico, este significante tiene varios significados. Puede ser parte de una ave, el pico de la ave, la herramienta y cúspide de una ave. Pero, ¿qué les hace diferente? ¿Qué les hace en común estas tres palabras? La forma. ¿Se recuerdan de que yo les he hablado de semas? Son los rasgos en común que pueden tener este conjunto de palabras. Entonces, en acá, este término, este significante pico, tienen rasgos en común, tienen semas en común. ¿Cuál es? El sema en común que tienen es la forma que termina en punta. ¿Saben que la parte, el pico de la ave termina en punta, sí o no? La herramienta pico también tiene una forma de punta. La cúspide de una montaña también termina en una forma de punta. Entonces, en la polisemia comparten rasgos comunes en que lo denominamos semas, ¿no? Ahora vamos a pasar a desarrollar lo que es paronimia. A ver, en paronimia nos dice que la pronunciación es parecido. Hay una pronunciación parecida. La escritura es diferente. El significado es diferente. No comparten semas. Vamos a ponerlo eso. No comparten rasgos comunes. Rasgos comunes. En cambio, en polisemia sí comparten rasgos comunes, ¿ah? A ver, paronimia. El ejemplo es expiar, expiar y espiar. Miren, ¿se dan cuenta que en la pronunciación tienen algo de parecido? Expiar, espiar. La única diferencia entre estas dos palabras es esta grafía, X y S. La única diferencia, y los demás es tal cual como ustedes pueden estar apreciando, ¿no? La escritura es diferente, la diferencia ya les he hecho ver, y el significado es diferente también. Hemos dicho que no hay rasgos comunes entre estas dos, no encontramos semas en acá, son diferentes. A ver, si nosotros expiar llamamos liberarnos de las culpas que nos han dado a nosotros, expiar es observar sigilosamente a una persona. Entonces, son significados opuestos, no comparten rasgos comunes entre estas dos. A ver, ahora pasamos a la siguiente relación semántica, homonimia. Si nosotros estamos hablando de homo, hay igualdad, ¿sí o no? A ver, en homonimia nosotros vamos a encontrar una pronunciación igual, una escritura parecida o diferente, un significado diferente. A ver, quiero que ustedes me digan que en homonimia vamos a encontrar dos tipos, las homófonas y las homógrafas. Si nosotros estamos hablando de homófonas, homo, igualdad, vamos a decir, si tienen una terminación de fonas, vamos a decir que la pronunciación es igual. Aparte de la pronunciación que va a ser igual, la escritura va a ser diferente y el significado también va a ser diferente. A ver, un ejemplo. En acá es siervo. Quiero que ustedes me digan, ¿en estas dos palabras encuentran alguna diferencia en la pronunciación? Siervo, siervo.
por supuesto que no encontramos diferencia en la pronunciación. Es por eso que se dice que la pronunciación de estas dos palabras son iguales. En la escritura, ¿encontramos algo de diferencia? Por supuesto que sí encontramos diferencia. En el significado, estas dos palabras son muy diferentes. En el significado son diferentes. El ciervo pues es un animal y acá el siervo pues con S es un esclavo, ¿no? A ver, ahora pasamos a la siguiente clasificación de homonimia, homógrafas. En las homógrafas también vamos a aplicar el pez. No se olviden de nuestro amiguito pez. Homógrafas en la pronunciación van a ser iguales. En la escritura también van a... aquí es iguales. Pronunciación igual, escritura igual, pero significado diferente. En las homógrafas la pronunciación va a ser igual, la escritura va a ser igual, significado diferente. A ver, vamos a ver un ejemplo. Se rige a esta regla. A ver, quiero que ustedes me digan. Llama, llama. Son dos palabras muy distintas en el significado, pero en la pronunciación son iguales. Llama, llama. No encontramos ninguna diferencia al momento de pronunciarlo. Pero aquí en la escritura, ¿se escriben iguales? Por supuesto que sí, se están escribiendo igual, pero en el significado es muy diferente, ¿no? Como por ejemplo, llama quiere decir la llama del fuego. Y esta llama es un animal mamífero también, ¿sí o no? Entonces, estas dos palabras, significados opuestos, pero pronunciación y escritura iguales. Pero también ustedes se preguntarán, Miss, ¿pero se parece a lo que son las polisemias? Por supuesto que sí, se parece, pero solo en el significado. Eso sí, no se olviden, se parecen en el en el significado nada más. Porque aquí estamos desarrollando el significante que tiene varios significados. Entonces, si yo pongo este significante, me voy a imaginar varios significados. En eso es la que se asemejan estas dos relaciones semánticas. Ahora pasamos a la hiperonimia. ¿Qué nos dice? ¿Qué es hiperonimia? Un término representa una categoría mayor que engloba a un conjunto de palabras. Ya sé que no han entendido con todo esto lo que dice. Si yo hablo de una categoría mayor, estás hablando pues de un conjunto. Quiero que se imaginen un conjunto. Vamos a dibujar acá un círculo. Para nosotros este va a ser un conjunto. La categoría mayor va a ser color o colores, porque vamos a mencionar varios. La categoría mayor es colores, que engloba a un conjunto de palabras. Las palabras que nosotros vamos a poner pues son los componentes de este colores. A ver, ¿qué colores conocemos? Azul, rojo, rosado, etc. Conocemos una infinidad de colores, ¿sí o no? En la hiperonimia, la relación es que esta categoría mayor engloba a un conjunto de palabras, engloba a los elementos que están incluidos en esta categoría mayor. Tenemos como categoría mayor colores, puede ser artefactos, puede ser también animales mamíferos, no sé, entre otras cosas más, ¿no? Pero estos elementos se incluyen en esta categoría mayor. Entonces, la relación que nosotros encontramos en esto es D más
a menos. Para nosotros más significa categoría mayor y el menos son los elementos que componen esta categoría mayor, ¿sí? Ahora pasamos a hiponimia. En hiponimia va a ser al revés. Si hablamos de una categoría mayor, acá nosotros vamos a iniciar por uno de sus elementos. A ver, un ejemplo. El elemento, por ejemplo, vamos a hablar de artefactos. Lavadora. La lavadora, ¿qué es? Un artefacto. La lavadora es el elemento que se incluye en artefacto. Entonces, ¿cuál es la relación que vamos a encontrar entre estas dos? La relación que nosotros encontramos es de menos a más. La relación que se encuentra entre estas dos es de menos a más. No se olviden. Cohiponimia. Si nosotros encontrábamos relaciones de categoría mayor a subelementos y acá de los subelementos a una categoría mayor, en cohiponimia vamos a encontrar una igualdad de categorías. Por ejemplo, si yo te voy a hablarte de una categoría de artefactos, vamos a hablar de una categoría de artefactos, tenemos que hablar los dos elementos de esta categoría. Por ejemplo, licuadora, lavadora. Licuadora y lavadora son palabras cohipónimos. ¿Por qué son palabras cohipónimos? Porque pertenecen a la categoría de artefactos. Yo no puedo decir, no puedo agarrar en esta relación semántica, no puedo agarrar en cohiponimia de categorías distintas. Por ejemplo, acá, licuadora. Y acá tengo una rosa. Este elemento pertenece a la categoría de artefactos. Esta rosa pertenece a la categoría de flor. Pertenece a la categoría flor y esta pertenece a la categoría de artefactos. Por lo tanto, estas dos palabras no son cohipónimos porque no pertenecen a la misma categoría. Para que sean cohipónimos tienen que pertenecer a una misma categoría. Muchas gracias, mis estimados alumnos, por haber escuchado la clase del día de hoy. Ahora les toca trabajar a cada uno de ustedes, ¿no? Ya saben cuál es el libro que ustedes tienen que trabajar. El libro de razonamiento verbal y resolver todas las preguntas. Si